Muy buenas tardes. En primer lugar, permítanme expresar mi agradecimiento al Congreso de la República, porque en la mañana de hoy, muy temprano a las 9, estuvimos en la Comisión de Descentralización, dando a conocer a la Comisión todas las modificaciones que se habían hecho al quinto y sexto bimestre del año 2024 y las que se habían realizado hasta enero de este año. Hemos escuchado las inquietudes de los congresistas y hemos expresado también nuestra especial voluntad de poder dar cuenta al Congreso, como corresponde de acuerdo a ley, de cada una de estas variaciones en el presupuesto. Y ahora por la tarde, a las 2 de la tarde, fuimos citados a la Comisión de Descentralización, donde hemos tenido oportunidad hace unos minutos de intercambiar ideas con la presidenta y con los miembros de esta comisión respecto de en qué estado se encuentra el proceso de descentralización. Con satisfacción puedo anunciar que cuando nosotros asumimos el gobierno, nos encontrábamos en un 20% apenas de la demarcación territorial. Después de 7 leyes presentadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso de la República, hemos podido incrementar hasta en un 5% la demarcación territorial. Y esperamos que para el 28 de julio del 2026, que concluye el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, alcanzar un total de 40% de demarcación territorial. Fíjense ustedes, estimados colegas, la demarcación territorial es un problema estructural en el país. Más del 80% del territorio de nuestro país a nivel distrital, provincial o regional no se encuentra debidamente demarcado, con lo que se generan situaciones de tensión social. Por eso nosotros hemos encontrado en este mecanismo de demarcación territorial una herramienta para generar paz social. Nosotros vamos a proponer además una modificación al reglamento para poder agilizar de manera significativa lo que significa el procedimiento, trámite y gestión de estos procesos de demarcación territorial. Por otro lado, yo no hago sino agradecer al Congreso por las atenciones que nos han brindado el día de hoy y quedo a disposición de la prensa para escuchar sus preguntas. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes. Para TV Perú, María Elena Boyasco. Premier, quería preguntarle respecto a las acciones del gobierno ante la temporada de lluvias. En algunos lugares de nuestro país ya se está produciendo. ¿Qué se está haciendo al respecto en cuanto a los sectores que les corresponden, ¿no? Mire, aprovecho su pregunta. El fenómeno de lluvias intensas corresponde a esta etapa estacional que tenemos. En primer lugar, informar que las cuencas de Lima, el Rímac, el Chillón y el Lurín se encuentran dentro de sus niveles normales. Los caudales están dentro de lo esperado, no han habido desbordes en esta cuenca de Lima y esto gracias a la prevención que se empezó a realizar desde el año pasado. Desde septiembre del año 2024 hasta diciembre del año 2024 se han llevado a cabo labores de prevención a través de la ANA, el MTC, Ministerio de Vivienda y Construcción, etc. Las cuencas desde Cañete hasta el Sarumí en Tumbes han sido atendidas y ello está permitiendo contener los efectos que tienen las lluvias intensas. Por otro lado, también es importante mencionar que hacia fines, la segunda quincena de febrero, ha estado lloviendo de manera significativa en la Sierra Sur. Allí también hemos estado operando a través de las maquinarias que tienen dispuestos el MTC, Provías descentralizado, que tienen los batallones de ingeniería del Ejército y las brigadas de intervención rápida que han dado gran resultado. Las lluvias intensas van a continuar. La semana pasada estuvimos en Tumbes con la congresista Santi Esteban. Hemos comprobado que, a Dios gracias, no tenemos daños materiales, no tenemos daños personales, pero sí tenemos daños materiales. Fundamentalmente lo que se ha afectado han sido los cultivos. Entonces, en atención a ello, se está trabajando con el Ministerio de Agricultura para poder trabajar de qué manera se pueden ayudar a los agricultores que han visto afectados sus cosechas. Por otro lado, también estamos desarrollando labores de prevención para que las lluvias intensas en el norte no vayan a convertirse en un foco de expansión del dengue. De la misma manera, estamos verificando los daños que se están produciendo a las vías. En Tumbes habíamos visto que la Panamericana Norte se había afectado y ya tenemos escuadrones de vivienda y transportes y comunicaciones actuando de manera rápida para que las vías no interrumpan el tránsito, sino que por el contrario este pueda ser fluido.
tenemos ahí vivienda. Transportes y Comunicaciones también está actuando de manera decidida en todo el tema de lo que significa la prevención por la afectación de vías y puentes. Eso es muy importante, las vías y los puentes. Y en general, todo el Poder Ejecutivo y todos los ministerios, a través de los coordinadores que hay en cada región, se encuentran movilizados a nivel nacional a esperas de que eventualmente, producido alguno de estos fenómenos, la respuesta del Poder Ejecutivo sea inmediata. Pero a este respecto, permítanme, por favor, referirme a lo siguiente. En términos de defensa civil, el primer nivel de atención le corresponde a los municipios distritales. El segundo nivel de atención, cuando los primeros fallan, le corresponde a los provinciales, luego a los gobiernos regionales y finalmente, en el cuarto y quinto nivel de atención, a los gobiernos regionales con INDECI y finalmente INDECI. Sin embargo, ustedes son testigos que permanentemente el Gobierno Nacional está participando de manera activa y, cuando no, de manera decidida, para contribuir con estos gobiernos subnacionales en la solución de sus problemas. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes. La presidenta Dina Boluarte ha anunciado pactos con representantes o futuros candidatos a la presidencia del 2026. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? ¿Mediante reuniones? ¿Los va a convocar ella? Y mi otra pregunta tiene que ver con las elecciones también, porque la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha señalado que en el 2021 le robaron los resultados, le robaron los votos. ¿Cómo interpreta esto el Ejecutivo, teniendo en cuenta que la presidenta Dina Boluarte integraba la plancha presidencial de Pedro Castillo, la plancha que ganó? Gracias, señorita. Efectivamente, hemos escuchado con un talante democrático a la señora presidenta anunciando la convocatoria a un pacto por el Perú. Un pacto con el Perú que tiene que ver precisamente con la voluntad que existe de que los procesos electorales que están por venir del año 26, me refiero a los presidenciales y a los del Parlamento, diputados, senadores, tenga que ver precisamente con que estos resultados, este proceso electoral primero, se lleve con toda la rigurosidad que las normas legales establecen. Y segundo, que los resultados que se obtengan de estos procesos electorales no hagan sino reflejar la voluntad popular, de manera que esto sea incuestionable. Para ello, la convocatoria al Pacto por el Perú de la señora presidenta no tiene sino como voluntad que todas las fuerzas políticas, y no me refiero solamente a los partidos políticos, sino me refiero a todos los sectores de nuestra sociedad, puedan comprometerse ante el Perú, en primer lugar, a tener una conducta democrática ejemplar durante el desarrollo de las campañas electorales. En segundo lugar, a respetar el resultado de estos procesos electorales. Pero sobre todo ello, cuando ya se conozcan los resultados y más allá del respeto que ellos nos merecen, a que la fuerza política que sea quien resulte ganadora respete en primer lugar el Estado democrático, el orden constitucional de derecho y la voluntad que tenemos los peruanos de seguir creciendo en un modelo económico que es el que nos va a conducir a salir de la pobreza. Queremos que todos se comprometan a que el proyecto político sea uno democrático, que respete el Estado constitucional de derecho y, por supuesto, la vía de desarrollo que el Perú ha escogido como su modelo económico. Gracias. Bueno, yo sobre la declaración de carácter político y una opinión personal prefiero abstenerme a dar una opinión. En todo caso, no es sino respetable. Los resultados electorales los anunciaron oficialmente y esos son los que están en vigencia. Siguiente pregunta. Ministro, buenas tardes. Pablo Segarra, de Canal N. Se conoció durante el fin de semana unos audios que habrían sido de la señorita Patricia Muriarte, quien es considerada exsecretaria de Dina Boluarte, donde mencionaba que las cirugías que se había practicado la presidente no solo era por tema de salud, sino además se habría practicado otras extras, de alguna manera contradiciendo lo que dijo la presidenta en su momento. En todo caso, ¿sería verdad lo que ha mencionado esta secretaria? ¿Qué pasa si se descubre que es verdad lo que ella mencionó? Bueno, si me permite, yo por supuesto no puedo dar fe, ni tampoco doy ninguna credibilidad a audios de esa naturaleza que llegan a la prensa sin tener un origen absolutamente anónimos, y en aquello por supuesto no se puede confiar. Si alguien tiene información de un proceso que se encuentra en investigación, no corresponde, con el respeto que ustedes, amigos de la prensa, me merecen, ir a la prensa.
lo que corresponde es presentarse en las instancias jurisdiccionales respectivas y allí presentar las pruebas de su dicho. Yo estoy seguro que aquello no se va a poder corroborar de ninguna manera y, por supuesto, confío en que, llegado el momento, la autoridad jurisdiccional no solamente no lo tenga en consideración, sino que lo descarte de hecho. Siguiente pregunta, por favor. Premier, muy buenas tardes. Fanny López, del diario Expreso. En la mañana de hoy, el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, responsabilizó a la fiscal Delia Espinosa por conflictos entre el Congreso y el Ejecutivo, porque la fiscal se para retirando de las mesas de trabajo, y ha pasado en el caso con el ministro del Interior, no asiste al Congreso de la República para tratar temas de seguridad ciudadana. ¿Usted también tendría esa misma opinión hacia la fiscal? Mire usted, señorita, yo lamento profundamente que la señora fiscal de la Nación esté condenando al Ministerio Público al ostracismo. Apartarse de las mesas de trabajo, apartarse de las presentaciones ante el Congreso de la República, eso me parece intolerable y, por supuesto, me parece una conducta absolutamente reñida con lo que debe ser la conducta del fiscal de la Nación. Me convoca el Congreso y aquí estoy, en la mañana, en la tarde. Es lo que debemos hacer los políticos para unirnos y dar cuenta, rendir cuentas y transparencia. ¿Cómo es posible? Y en esto, por supuesto, yo tengo que coincidir al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, en un proceso que se encuentra en investigación sobre el presunto abuso de autoridad que ha cometido, ir y allanar su domicilio. Nunca en la historia del Perú se ha visto algo parecido. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que hay una comparsa detrás de esto, promovida por los caviares, que están haciendo un ejercicio de desestabilización permanente del gobierno. Como han visto que han perdido todos los beneficios que antes tenían en instituciones como el Ministerio Público o el Ministerio del Interior, ahora contraatacan. ¿Generando qué? Generando esta desinformación constante y sometiendo a toda la comunidad a tener que ser testigos de cómo se ataca arteramente a un gobierno democrático. Y eso, por supuesto, nosotros tenemos que denunciarlo y no lo vamos a permitir. Última pregunta. ¿Cómo está, Premier? Quisiera saber su opinión respecto a la propuesta de APP para buscar una reestructuración de la Fiscalía en el sentido precisamente de su respuesta anterior y también respecto a la denuncia. ¿Cómo ve el Ejecutivo la denuncia que ha presentado Renovación Popular en contra de la Fiscal de la Nación por presunto intercambio de favores en este archivamiento de la denuncia de Pablo Sánchez? Gracias. Mire usted, yo creo que, en primer lugar, las iniciativas de las bancadas representadas en el Congreso de la República, nosotros no hacemos sino formar parte de lo que en el ejercicio democrático se llama sociedad política, observamos con atención la iniciativa, seguramente va a llegar al Congreso de la República, va a ser discutido, pero si usted me pregunta a mí si creo que es necesario tomar cartas en el asunto, frente al desgobierno que existe, frente a las erráticas decisiones que se están tomando, frente al ostracismo al que están condenando al Ministerio Público, quien ahora lo dirige, yo creo que se hace indispensable por lo menos discutir el tema. ¿Y su segunda pregunta fue? Sobre la denuncia que han presentado en contra de la Fiscal de la Nación por presuntamente intercambio de favores. Esa denuncia, como cualquier otra, se canalizará aquí en el Congreso a través de una acusación constitucional y se seguirá el proceso que corresponda. Ese es el espacio donde se tienen que definir los niveles de responsabilidad que existan. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego.